Bueno, había quedado planteada la hipótesis del día o el trabajo o la idea de trabajo con la que vemos hoy. Sí, tenemos que advertirte de hay una especie de enfriamiento en la actividad económica. Si esto es simplemente de los últimos meses, fue pasajero o puede prolongarse en los próximos meses, habida cuenta del tema electoral y la incidencia que empieza a tener el tema electoral. Está con nosotros Federico Pastrana, es economista. Tiene un magisterio en economía, es director de CP Consultora, de vasta experiencia en el análisis macroeconómico, entre otras cosas, y por eso lo convocamos para tratar de ver esto que está pasando. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Gracias por llamar. Mira, yo en la presentación repasaba algunos datos que empezaron a aparecer porque nosotros en el programa hace tiempo que veníamos diciendo que el programa económico necesitaba un service en el tema del tipo de cambio. Fue algo que resolvió el gobierno y lo resolvió bastante bien en abril, pero también que daba la sensación que esto era un programa para la recuperación, pero que todavía no alcanzaba para el crecimiento porque el gobierno parecía demasiado concentrado en la apertura económica y en la batalla contra la inflación, en tratar de derrotar la inflación y presionaba mucho sobre algunas variables que podían tender a generar bastante ruido en la actividad económica. Lo que estamos viendo en los últimos meses, y yo mencioné la caída en la recaudación del dato de mayo, el tropiezo de la actividad del dato de marzo-abril, hoy se conoce una caída en los despachos de cemento, por ejemplo, y los temas de incobrabilidad en los créditos y cheques rechazados. ¿Cómo interpretás qué expresa todas estas cosas que aparecieron en estos 2 últimos meses? Mira, Javier, la verdad que nosotros tenemos como un diagnóstico de la situación vinculado al programa en su conjunto. Como bien vos decís, el programa económico se sostiene o mostró los principales triunfos, ¿sí?, del programa económico con la desinflación. Es decir, cuando este programa económico lograba bajar la inflación fuertemente, es donde mostró sus mejores facetas. Uh-huh. Esas mejores facetas están vinculadas a una recuperación de la actividad mucho más grande de lo que se esperaba, y una recuperación de ingresos que se dio en todos homogéneamente en la sociedad, o sea, con distintas intensidades, pero donde toda la sociedad mostró una recuperación. Uh-huh. Estamos hablando desde los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores no registrados, los trabajadores registrados, y mucho menor, obviamente, los trabajadores del sector público que tienen salarios mucho más rezagados. Uh-huh. Esa dinámica fue la dinámica del segundo semestre de 2024. Claro. ¿Sí? Y esa dinámica se dio cuando la inflación bajó mucho. Ahora, es un programa económico que debía de bajar la inflación, y bajando la inflación lo hizo a través de que, bueno, el gobierno insiste y es muy enfático respecto al equilibrio fiscal y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal y cómo el equilibrio fiscal trae muchas bondades, pero la realidad es que, y está ampliamente demostrado, es que usó 2 anclas muy muy importantes, que son las anclas, y sobre todo la cambiaria, es el ancla que en general los programas económicos en Argentina son los más victoriosos para bajar la inflación, que tiene como consecuencia problemas de sostenibilidad, etcétera, pero en el corto plazo efectivamente baja la inflación. Y la verdad que el gobierno llevó adelante una ancla cambiaria muy fuerte y también una ancla salarial, en el marco de que las negociaciones colectivas fueron acompañando el descenso de la inflación. Ahora, eso funcionó en 2024, se recuperó la actividad, se recuperaron los salarios reales, a pesar de que las negociaciones colectivas iban cada vez más bajas. ¿Por qué? Porque la inflación bajaba más rápido. Claro. ¿Qué pasó a partir de 2025? En 2025 pasó otra cosa. Y nosotros la anticipábamos. ¿Por qué? Porque la inflación, desde octubre, acordate, entre octubre y febrero, se mantuvo entre 2 y 3%, ¿sí? Es decir, dejó de bajar. En el marco que dejó de bajar, nosotros decimos, bueno, acá hay un quilombo, que es que el gobierno fuerza las anclas y no lo logra. Efectivamente pasó lo que preveíamos y que vos bien dijiste, che, acá hace falta un service, efectivamente lo hubo, fue de acuerdo con el fondo, y ese acuerdo con el fondo, todos decíamos, bueno, acá va a haber una devaluación. Bueno, efectivamente hubo una devaluación, hubo un cambio en el régimen cambiario, uh-huh, que modificó el esquema cambiario y modificó el esquema económico con más inflación. Bueno, perfecto, listo, subió la inflación, ahora el gobierno estará peleando y seguirá peleando cómo reaviva ese ancla cambiario y reaviva ese ancla salarial, pero en un contexto distinto. Ese contexto distinto tiene que ver con 2 cosas.
justamente el ancla salarial hoy es mucho más exigente porque le está pidiendo a los gremios y efectivamente consigue bajar las negociaciones colectivas por debajo de 2%, y al mismo tiempo la ancla cambiaria es mucho más débil, porque estamos en un esquema de flexibilidad cambiaria en donde, como pasó el mes pasado, entre el medio del mes y el final del mes hubo un aumento de 7% nominales. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente estamos en un contexto en donde esas anclas a la inflación son mucho más débiles de las que eran en 2024, por más que las intenciones del gobierno sean las que sean. Y eso hace que el núcleo central del programa económico, que logró generar una recuperación económica y recuperación de ingresos reales, hoy esté muy desafiada. Uh-huh. ¿Y qué es lo que, digamos, vos decías, preveíamos que esto iba a pasar porque también coincidías en que se necesitaba ese service? Ahora, para los meses que vienen, ¿qué te parece? ¿Queda un rezago para seguir con esta recuperación? ¿Está en condiciones de romper ese techo de la economía argentina e iniciar una etapa de crecimiento? ¿O todavía hay que pagar costos más fuertes o más altos, y entonces eso se verá después de las elecciones, cuando se terminen de sincerar algunas variables? Porque todos sabemos, el gobierno, otra vez, por ejemplo, como hacen todos, vos decías, el tipo de cambio, de alguna manera sigue intentando influir sobre él con las intervenciones en el mercado de futuros. También tiene muy pisada el tema salarial, pero y además no tiene un énfasis en la recuperación de las tarifas que tenía, por ejemplo, en meses pasados. Ahora está diciendo, bueno, después de octubre seguimos con esto. Por eso, la verdad que nosotros no vemos que los próximos meses sean de mucha recuperación, y de hecho, bueno, nosotros también tenemos muy diagnosticado que la recuperación de la actividad económica en un país como Argentina no puede estar relacionado a un sector en particular, sino que básicamente la demanda interna está muy vinculado a lo que hace el sector público y lo que hacen los ingresos de la mayoría de la población, y eso es lo que nosotros estamos diagnosticando. Acá hay un tema, ¿sí? Que la verdad que no vemos que haya una recuperación muy grande por ninguna de esas dos fuentes. ¿Qué es lo que queda, Javier? El crédito. Uh-huh. El crédito fue un factor muy importante también a finales de 2024 que permitió que, a pesar de que los ingresos no se recuperaban tanto al final de 2024, pero el crédito empujaba, entonces eso sí lograba empujar. Bueno, también estamos viendo, eso es una gran pregunta hacia adelante, porque vos decís, bueno, hoy efectivamente estamos en un esquema en donde el gobierno no tiene tantos problemas con estabilizar el mercado de cambio, pero falta bastante para las elecciones y el gobierno está apostando a sostener esto, y sabemos que los problemas en el mercado cambiario son crecientes, básicamente por dos cosas. En primer lugar, hoy estamos sentados sobre la oferta del agro, ¿sí? Y en segundo lugar, porque efectivamente hay muchas financiaciones en dólares que volvieron, y eso alimenta el mercado de cambios oficial, y eso da dólares. Y esa fuente de dólares, como mostró la experiencia de recién en el esquema cambiario anterior, se puede dar vuelta, y en el momento que se da vuelta, genera efectos de exceso de demanda en el mercado de cambios importantes, con lo cual, por eso nosotros insistimos, mirá, ni por el lado del ingreso, del ancla salarial, o por el lado de la posible recuperación de ingresos vinculado a la desinflación, ni por el lado de la estabilidad cambiaria, vemos que ese juego que logró congeniar el gobierno en el 2024 lo pueda volver a repetir. La verdad que la vemos bastante difícil. O sea, entramos en una etapa de mayor tendencia al estancamiento, digamos, por lo menos hasta que se definan algunas otras cuestiones. ¿Cuánto va a incidir en eso la política? Bueno, yo creo que ahí hay una llave, ¿no? Digamos, hoy el gobierno está totalmente metido en un esquema totalmente centrado en que es llevar la inflación al 1%, lo que va a permitir que ganen las elecciones, y eso de por sí estabiliza, ¿no? Es la estabilización la que genera mayor confianza, y eso permite ir hacia adelante. La verdad que existen sobradas experiencias en donde la estabilización por sí sola no genera una etapa de crecimiento, ¿sí? ¿Qué estoy queriendo decir? En el comienzo de los programas de estabilización, cuando bajan la inflación, es la desinflación la que genera el crecimiento, la recuperación económica, y que los ingresos crezcan y que la economía se revitalice. Pero cuando vos ya estás en niveles de inflación mucho menores, ahí tenés que poner sobre la mesa otras cosas.
Y ahí es donde aparecen los grandes problemas de la estabilización. Es conocida una frase que dice que bajar la inflación no es el problema de la estabilización es sostener la baja y generar las dinámicas que hagan que esa baja de la inflación sea sostenible. Entonces, tal vez estamos entrando en esa etapa del programa económico en donde tiene que revalidar el esquema y generar crecimiento, y eso es lo que verdaderamente le cuesta, porque es un programa que todavía no terminó de bajar la inflación, quiere seguir bajándola y ya tiene desgastadas sus anclas antiinflacionarias. En ese sentido, ¿coincidís con la advertencia que lanzó y que sorprendió al hacerlo Ricardo Ariazu, un economista que hasta aquí había sido muy laudatorio con el gobierno de Milei, pero a su vez dijo, no coincido con esto de que no compren dólares, no coincido con que haya tanto temor con la emisión monetaria y no coincido, y les pido, o creo que deberían tener una visión más general del equilibrio general de la economía, en el sentido de que se puedan repetir experiencias históricas que por el impacto social que tienen puedan frustrar el programa del gobierno. ¿Coincidís con esa mirada? Mira, a mí me parece que hay algo que demuestra no solamente la experiencia argentina, sino la experiencia de América Latina. Sí, fíjate lo que pasó en Brasil hasta hace muy poquitos meses. Si el Banco Central de Brasil, cuando tuvo una corrida que rompió la dinámica de carry trade que había en ese momento, perdón hablar en términos técnicos, ¿no? Sí. Pero que rompió la dinámica del carry trade, o sea, la estabilidad financiera que había en ese momento, si el Banco Central no tenía las reservas suficientes para intervenir, que fue lo que terminó siendo, y bajando en términos nominales el tipo de cambio, es decir, disciplinando las posturas especulativas que decían, bueno, vamos a correrlo, si no tenía el stock de reservas que necesitaba, tenía un grave problema. La enseñanza que muestran los países de América Latina, todos los países de América Latina, es que tienen que acumular reservas y que los esquemas cambiarios monetarios de metas de inflación, que son los que dominan el quehacer de todos los bancos centrales de la gran mayoría del mundo y sobre todo de América Latina, todos acumulan reservas. Es decir, hacen algún tipo de intervención en el mercado para acumular reservas, para ser fuertes, para contrarrestar los periodos de mayor inestabilidad. De volatilidad global. Exacto. Que es lógico y natural en un esquema como el que vivimos hoy de globalización financiera y de integración financiera de los países. Entonces, la idea de que vos no necesitas un esquema de acumulación de reservas, la verdad que es algo que básicamente está solamente en los manuales. En el quehacer cotidiano de los bancos centrales acumulan reservas para poder afrontar shocks. Y eso es un poco lo que uno dice, bueno, nosotros hoy estamos sentados en un esquema de flexibilidad, de bandas cambiarias, que encima se van ampliando con el tiempo, y que la verdad es que no hay ninguna experiencia histórica que pudo estabilizar una economía con una banda cambiaria de 40%. Esa es una idea. Las experiencias de Chile y de otros países son bandas cambiarias que tuvieron en el máximo 25% y se fueron achicando en el tiempo, no agrandando. Esa idea que transmiten y repiten algunos directores del Banco Central, ¿es una idea cándida o es simplemente porque están tratando de convencernos en esto de cara a las elecciones y después... Bueno, como suele pasar en Argentina, ¿viste? Después de las elecciones vino Cepo, después de las elecciones vino... Siempre aparecen la realidad, después de las PASO del año pasado, con Massa vino la devaluación. Todos sabemos que después de las elecciones como que se corre el velo. ¿Te parece que es una mentirita piadosa para llegar a las elecciones o que realmente piensan eso? Bueno, a ver, yo creo que el gobierno, como mostró en sus distintas etapas de la política económica, ¿no? Eso de que ellos dicen que son todas distintas etapas que fueron planificadas, a mí me da la impresión de que las etapas no fueron planificadas, sino que son etapas en donde el gobierno tuvo su esquema, sobre todo su esquema cambiario, en el marco de lo que iba pasando, ¿sí? Uh-huh. Es decir, es una sucesión de cortos plazos, ¿sí? Las etapas que mostró el programa económico estuvo relacionado con la posibilidad, por ejemplo, de tener dólares por parte del blanqueo. Perfecto. Y eso posibilitó hacer una cambiaria mucho más fuerte de lo que estaba pronosticado inicialmente. Si no, es inexplicable, Javier, que el gobierno devalúe 120%. Vos nunca pensarías devaluar 120% si vos crees que tenés el acceso a financiamiento de tantos dólares como tuviste en el CEO. Es inexplicable, ¿sí? Poner sobre la mesa una devaluación del 120% que te genera la inflación del 25% mensual. Es inexplicable. Entonces vos decís, bueno, mirá, cuando el gobierno consiguió los dólares, pudo anclar el tipo de cambio. Bueno, cuando el gobierno se quedó sin dólares, ¿qué hizo? Fue el fondo. Y cuando no quería ir del fondo, dijeron que no iban a ir y terminaron yendo. Y cuando fueron al fondo, dijo el fondo, no, bueno, flexibilizar
ampliá, necesito bandas porque necesito que vos devalúes o que por lo menos dejes que el mercado diga que a dónde quiere ir. Y tuvo que hacerlo. Entonces vos me preguntás qué va a hacer el gobierno después de las elecciones, yo digo, mirá, lo más probable es que no lo sepan. Lo más probable es que no lo sepan, y hoy tienen toda la atención puesta en conseguir los dólares necesarios para que en el momento que ellos saben perfectamente en donde estacionalmente tienen menos dólares, esto no se desmadre. Okay. No se desmadre, no estamos hablando de una crisis de proporciones como de 2018-2019, sino una crisis que te lleve más cerca de la banda superior. Y eso es un problema para el gobierno porque implica una aceleración nominal y los problemas con el dólar sabemos lo desestabilizantes que son en términos políticos. Y eso puede pasar en el marco de estar más cerca de las elecciones. Yo creo eso. Sinceramente no veo que sea un gobierno que esté planificando mucho más allá, y veo que es un gobierno que va adaptando su agenda a las posibilidades y las cuestiones que va consiguiendo a lo largo del tiempo. Ok, o sea, tenemos aquí una máxima que es no les prestes tanto atención a lo que dicen, sino mirá lo que hacen. Y parece que coincidís con eso. Federico, gracias por este contacto. No, por favor, un saludo. A vos. Vamos a una nueva...